buenos días, bienvenidos. Santo día para todos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Muy buenos días, Leti, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos, buenos días. Pues ayer, la lección del día de ayer realmente que nos mantuvo en paz, porque estar pensando todo el día, el nombre de Dios es mi herencia, pues es una forma de siempre tratar de recuperar lo que somos. Así que estamos aquí, pues qué bueno que ya comenzamos nuestro programa. De hecho, pues es como volver a recordar un poquito, porque la lección de ayer nos hablaba que teníamos que mantener nuestra mente concentrada cada vez que recordáramos la lección y aplicarla en las circunstancias que parecían oponerse, ya sea en las relaciones, en la salud, en el trabajo o en cualquier momento. Estar recordando el nombre de Dios es mi herencia. Y es que dice una parte de la lección, dice que no soy esclavo del tiempo. Y entonces, estar pensando precisamente, bueno, ¿qué quiere decir que soy esclavo del tiempo? Pues digo, como generalmente tenemos un horario para entrar a trabajar, un horario para comer, un horario de acostarse, de repente yo pensaba, bueno, es que estamos realmente como imponiéndonos a nosotros mismos horarios en los que si no los cumplimos nos sentimos angustiados, nos sentimos como que estamos mal, que tenemos que acostarnos a las 12 de la noche máximo. Muchos piensan, ¿no? Y la verdad es que como que hay que superar ese tipo de pensamiento, o que hay que levantarse a una hora determinada, ¿no? Bueno, es que todo esto sí es, a veces podría ser difícil desapegarse del tiempo, porque es la forma en que nos hemos dirigido en este mundo. O sea, en este mundo para todo tenemos un momento, un tiempo. Y, por ejemplo, lo que dices de levantarse o dormir a una hora, todo tiene una razón, a todo le hemos dado una razón, ¿sí? Por las funciones del organismo, porque es más saludable, porque no sé qué. Y todas esas son las leyes de este mundo. Atendemos las leyes de este mundo. Y las leyes de este mundo nos dicen, ahí tenemos leyes de salud, leyes sociales, leyes de la economía, economía y todo eso. Sí. Entonces, por eso nos apegamos fielmente a esas leyes. Uh-huh. Nos regimos por las leyes de este mundo. Y pues a lo mejor nos podríamos liberar de algunas cosas, pero siempre estamos en ese punto, ¿no? Entonces deberíamos de estar muy atentos a todo lo que hacemos y lo que decimos inclusive, porque a veces pues cosas muy simples, ¿no? No me da tiempo de esto. Tengo que hacer esto porque si no, ya no lo voy a poder hacer. Pero todo está basado en un tiempo. Todo está basado en el tiempo. O me acuerdo que alguna vez alguien decía, es que ya a cierta edad ya no puedes hacer cosas, ¿no? Sí, también eso, o sea, seguimos con las leyes de este mundo, ¿no? Ya inclusive después de que te jubilas ya no sabes ni qué hacer, porque ya se te fue el tiempo. Ya las mujeres después de cierta edad ya no podemos ser madres y entonces hay una depresión porque ya te sientes que ya pasó tu tiempo. O sea, hay muchas cosas. Y por eso es difícil desapegarse de lo que es el tiempo, ¿no? Y bueno, yo pienso que no es tan borrar el tiempo ni hacer caso omiso del tiempo, sino es precisamente el desapego al tiempo. No estar pensando en que el día no me va a alcanzar para todas las 1000 actividades que quiero hacer este día, porque en muchos lados nos ha dicho que no hagas planes, por ejemplo, uh-huh. e insistimos en hacer planes. Y por ejemplo, y te voy a decir a ti te encanta hacer planes, ¿sí? Sí. Te encanta hacer planes porque piensas que así no se te olvida lo que tienes que hacer. Entonces, te tienes que ajustar a eso
y seguir, a ver qué sigue y a ver qué más anoté. Cuando nuestra mente estuviera más libre de ese preocupación del tiempo, pues las cosas llegan y se presentan las cosas que tienes que hacer, ¿sí? O sea, se presentan y sin ninguna necesidad de planearlas. Si se presenta, si tú tienes un trabajo en una oficina y dices, híjole, mañana tengo que ir a la oficina y tengo que atender 20 casos y tengo que no sé qué, y no es, al final del día no pudiste atender todo y te frustra. ¿Sí? No terminaste tu lista que hiciste. Porque estás pensando en la lista. No terminé, y no, y mañana se me acumula. Entonces, no. Si hoy te dio tiempo, o hiciste más bien 3 actividades que se presentaron en ese día, son las que tenías que hacer. Esas son las que tenías que hacer. Y no preocuparse por la lista que hiciste o por el programa que hiciste para ir a trabajar, ¿no? O sea, lo que se presenta en el día, eso es lo que te corresponde hacer en el día. Y ahí deberías de quitar la preocupación de que, no, pues es que no hice casi nada. Porque a veces así pasas tú el día al final. No, es que hoy sí hice un montón de cosas, estuvo muy provechoso. Y al otro día, pues ni dices nada porque sientes que no lo hiciste. Y generalmente los días que ha estado que yo mismo digo que he estado muy provechoso, precisamente son los días que no planeo. Son simplemente lo que salió en el momento que me venía a la mente, y que también he aprendido que cuando me viene algo a la mente, en ese momento se tiene que hacer. Y generalmente cuando es así, las cosas se funcionan de una manera como muy fluida. O sea, se resuelve rápidamente. Y sí, efectivamente, o sea, y eso es lo que cada quien en su mente tiene que darse cuenta, es que las agendas, las que hacemos, es una forma de ponerte un grillete, ¿no? O sea, de encadenarte a algo que tienes que hacer, cuando podría ser más libre y permitir que estas sugerencias que vienen a tu mente, las hagas en el momento que se ocurre. Y ¿qué es lo que pasa? Cuando las haces, las cosas, el tiempo como que deja de existir y empieza a fluir. Bueno, o sea, sí, dices tú las agendas. Habrá muchas personas que en su trabajo es necesario la agenda. Y bueno, inclusive, ¿qué pasa? Tienes una secretaria que te está diciendo, tienes una cita a tales horas. ¿Por qué? Pues porque te embotaste de tantas actividades que tienes y hay alguien que te está auxiliando, ¿no? O que tienes una cita y tienes que llegar a una hora. Es válido, pero insisto, lo que sí tiene que hacer es desapegarse del tiempo, porque, por ejemplo, tú te angustias porque ya falta una hora para que empieces a tocar y todavía estás en tu casa, pero estás a 5 minutos de tu trabajo. Y sí, desde una hora antes estás angustiando, no, es que se me va a hacer tarde. Y empiezas así a angustiarte y estás a 5 minutos, ¿no? Y dices, pero es que el camión luego se tarda, es que el transporte no pasa, es que luego estoy ahí parado tanto tiempo. O sea, pues porque es tu angustia, ¿no? Yo voy pues un poquito más adelante, o antes, sí, más adelante, perdón, y a veces hago 5 minutos, ¿no? Yo a veces me salgo de aquí 15 minutos a la cita que tengo. Entonces, pero está uno más tranquilo. Entonces, también es eso, ese es el apego que se tiene al tiempo. Y además, porque tenemos también otra idea de que llegar a tiempo es responsabilidad. Entonces, yo tengo que ser responsable, tengo que llegar a tiempo, y si llego 2 minutos antes, 5 minutos antes es mejor, porque así van a ver que yo sí soy puntual. Entonces, pues hay muchas cosas que nos regimos por el tiempo y que ese es el apego, así en lo que estamos, pero si bien agarrados a eso y no queremos soltar. Y pues, mucha gente puede decir, no, pues es que sí es necesario porque es lo que acabo de decir, ¿no? Es responsabilidad, es esto. Sí es válido hacerlo, llegar a tiempo, todo esto, sí, pero sin esa angustia. No apegarte a esa forma de decir, no, es que ya me tengo que ir, ya, esto es ahorita y ya tengo que hacer. Esa es la angustia que provoca el apego al tiempo. Si hay veces que se te fue más de lo que pensabas en hacer una actividad
y para la otra cita quizá dices, ya no voy a llegar y entonces es cuando empiezas a correr. Por eso en la ciudad así estamos, ¿no? Ujú. En la ciudad todo el mundo corre porque ya no le da tiempo porque son distancias muy grandes. Y si todo el mundo se tranquilizara y tuviera la certeza de que va a llegar a sus citas con tranquilidad, pues dejaría de haber ese caos que nosotros mismos hacemos, yendo todos a prisa y queriendo pasar encima de todos, ¿no? Efectivamente. Y aún las cosas que están yo me he dado cuenta, completamente planeadas, hay veces que ni siquiera salen. Hace unas semanas fui a una boda en un lugar muy bonito, fui a tocar, y tenían a dos personas que estaban llevando la agenda de la boda, exactamente cómo tenía que ir el proceso, qué piezas se tenían que tocar, en qué momento entraba la novia, en qué momento entraba la otra novia, porque era una pareja de damas que se casaban. Y lo curioso del caso, que aunque había dos personas con radios y todo eso, finalmente el programa no se respetó. O sea, y había que estar con la mente muy abierta porque todas las propuestas que se dieron en ese momento surgieron, aunque había un programa, las cosas se dieron como se tenían que dar. Pero Entonces, era la seguridad de haber planeado y de que eso nada más te daba la certeza de que todo iba a salir bien. Ese plan exactamente. era tu certeza de que todo iba a salir bien. Y a la mera hora todo salió bien y ni siquiera se apegaron al plan, ¿no? Ni siquiera se apegaron al plan, o sea, era totalmente. Por eso dice aquí que no estoy sujeto a las leyes que gobiernan el mundo de las ilusiones enfermizas. ¿A qué se refiere con las ilusiones enfermizas? A todo aquello que estamos pensando aquí que puede suceder o que podría suceder y que nos está molestando. O sea, por eso, la lección de ayer era estar analizando ir más allá de las palabras, o sea, de los símbolos, para ir al verdadero significado. Por eso, casi lo dejamos hasta el final del programa, precisamente para dejarlos ustedes y que penetraron más allá de lo que decían las palabras, porque repetimos, decir esto como si fuera un ensalmo mágico, como unas palabras mágicas, pues no nos lleva a nada, o sea, hay que ir más allá. Bueno, pues vamos ahora a leer el capítulo, estamos en el capítulo 3, la percepción inocente del libro de texto. Ya iniciamos la sección séptima, crear en contraposición a fabricar una imagen propia. Y Leti nos hace el favor de leer el párrafo 3. Adelante. Hemos hablado ya de la caída o separación, mas su significado tiene que comprenderse claramente. La separación es un sistema de pensamiento que, si bien es bastante real en el tiempo, en la eternidad no lo es en absoluto. Para el creyente, todas sus creencias son ciertas. En el jardín simbólico se prohibió la fruta de un solo árbol, mas Dios no pudo haberla prohibido, o de lo contrario, nadie la habría podido comer. Si Dios conoce a sus hijos, y yo te aseguro que los conoce, ¿cómo iba a ponerles en una situación en la que su propia destrucción fuese posible? El árbol prohibido se le llamó el árbol del conocimiento. Sin embargo, Dios creó el conocimiento y se lo otorgó libremente a todas sus creaciones. Este simbolismo se ha interpretado de muchas maneras, pero puedes estar seguro de que cualquier interpretación que conciba a Dios o a sus creaciones como capaces de destruir su propio propósito es errónea. Bueno, pues también aquí está como por partes. Dice, hemos hablado ya de la caída de separación, más su significado tiene que comprenderse plenamente, claramente. Ok. La separación es un sistema de pensamiento que, si bien es bastante real en el tiempo, o sea, aquí donde estamos, o sea, nosotros creemos que estamos separados, por eso vemos allá la silla, allá mi hijo, allá mi esposa, allá mi amigo. O sea, creemos que es cierto, pero es una ilusión, porque en la eternidad
el concepto separación no tiene ningún significado porque solamente existe la unidad. Como nosotros creemos que existe la separación, por eso creemos que es cierto, creemos que es un hecho, pero el curso dice, y ese es un concepto que al principio cuesta trabajo entender, cuando crees que algo es, no lo puedes dejar de ver de esa manera. O sea, si yo creo que existe, un ejemplo, si yo creo que existe el calentamiento global, pues entonces a partir de ese momento voy a ver elementos que confirman mi creencia. ¿Por qué? Porque nuestra mente está hecha para percibir. Y cuando tú metes el programa de el pensamiento, calentamiento global, entonces la mente empieza a buscar, a percibir las señales que hacen creer que ese pensamiento es real. Por eso el curso está hablando y constantemente está diciéndote, este mundo es una ilusión. Bueno, este concepto de separación también nos cuesta trabajo entenderlo igual que el del tiempo, porque estamos aquí en este mundo viviendo de las percepciones y ya para nosotros es lo normal. Nosotros vemos pasar en la calle gente y pues como ni la conocemos ni sabemos quién es, pues estamos separados, ¿no? Nunca nos hemos visto como ellos mismos, ¿no? O nosotros mismos como esas personas, sobre todo en ese caso, ¿no? Porque a lo mejor podemos empatar más en nuestra familia principal y pues, pues es que somos uno mismo, somos una unidad, somos una familia, ¿no? Pero verlo así cuando andas en la calle, en el centro de la ciudad, donde hay cientos de gentes, y te cruzas con todo el mundo y a todos los ves obviamente separados y a veces hasta no quieres ni que siquiera te toquen, ¿no? Porque ya vivimos en este mundo así de estas percepciones. Y estamos creyendo todo esto que vemos. Inclusive si tú fabricas algo, pues crees en eso, ¿no? Y eres fiel a tus creencias, como dice aquí, el creyente pues está creyendo fielmente en lo que cree, ¿no? O sea, no dejas tus creencias tan fácilmente, ¿sí? El que tiene una religión difícilmente, y por eso son debates, ¿no? Porque le quieres decir una cosa y está aferrado con lo que es su creencia. Entonces, de esa manera estamos nosotros aferrados a nuestra creencia que estamos separados. Sin embargo, ¿qué es la verdad? La verdad, somos un único ser que nos hemos separado de esa manera. Todos formamos parte del mismo ser. Y esa es la unidad. Y en las lecciones pasadas nos ha dicho, ve en tu hermano, vete a ti mismo, o ve a tu hermano tal como Dios lo creó, pues es igual que yo, ¿no? Entonces todos conformamos la misma unidad. Y sin embargo la unidad es algo que todavía no podemos entender plenamente, ¿no? Porque como siempre estamos viendo separación, por eso tenemos que dejar ese espacio en nuestra mente para decir, es que hay algo que yo no veo, que yo no creo, que no lo entiendo. Dios creó a su único hijo, uno nada más. Nada más. Entonces, sabemos que todos somos parte de ese único hijo. Entonces, cada vez que, por ejemplo, cada vez que dice que sana tu mente y sanarás a tus hermanos, es ir haciéndole esa unidad. Ese es el fin de que todos nos perdonemos y volvamos a ser parte de ese mismo ser, del único hijo. Por eso dice en la introducción de los ejercicios que todo aquello que crees que comprendes o que entiendes, que lo hagas a un lado porque realmente no lo hemos entendido ni comprendido, ¿no? O sea, de hecho, tenemos que abrir un espacio mental para aquello que todavía no entendemos, que es precisamente la unidad. O sea, y es más, bueno, este mundo tampoco lo entendemos completamente porque dice el curso que el ego es imposible de entender porque está totalmente, aunque es coherente dentro de su sistema de pensamiento, es completamente incoherente con respecto a la verdad. Y entonces, como tenemos las dos voces sonando en nuestra mente, la del Espíritu Santo y la del ego, por eso es imposible, completamente imposible entender al ego.
Bueno, simplemente también por ser ilusión, ¿no? Exactamente. Y Y el siguiente. el siguiente dice que el jardín simbólico, en el jardín simbólico, y es que hay que, la palabra simbolismo y simbólico aparece 2 veces en esta parte, o sea que hay que entender que está hablando del jardín del Edén y es el jardín simbólico, porque finalmente aún a veces, ¿qué es lo que hacía Jesús? Hablaba por medio de metáforas. Entonces, lo que fue escrito acerca del jardín del Edén también es una metáfora. No es algo que haya existido, pero era una manera de explicarlo para tratar de dar a entender algo que, aunque fuera con imágenes erróneas, era manera de explicar cómo se generó la existencia en este mundo. Pero por eso en el jardín simbólico se prohibió la fruta de un solo árbol. Aquí el curso no está diciendo si eso fue cierto o fue nada más metafórico, pues ya lo está, por eso habla la palabra simbólico, pero dice, más Dios no pudo haberla prohibido o de lo contrario nadie la habría podido comer. Pues sí, es que el detalle de la historia del fruto prohibido, del árbol que estaba en medio del Edén, si Dios hubiera dicho, nadie puede comer ese árbol, nadie hubiera podido comer ese árbol, así definitivamente. Hubiera puesto una guardia de ángeles. Más sin embargo, aquí dice, Dios conoce a sus hijos y yo te aseguro que los conoce, así dice Jesús. ¿Cómo iba a ponerles en una situación en la que su propia destrucción fuese posible? O sea, si Dios es Dios de vida, ¿cómo iba a poner un árbol que tenía una, no sé, pues una bomba de no tiempo, podría ¿no? poner una Pues, tentación así. obviamente, fácil. ¿no? No podría haber puesto una tentación. Dice, conoce a sus hijos, entonces no iba a ponerles una tentación para que ahora a ver, para que desafiar, si ya en una forma también de decirlo, pues ya había desafiado en la separación, ¿no? Sí, lo que pasa es que es como si Dios hubiera puesto el árbol para ver, a ver si mi hijo me desafía. Es que eso es absurdo, ¿no? Es como si no conociera a Dios, o sea, como si Dios no conociera a su hijo, ¿no? O sea, ¿qué objeto habría tenido poner un árbol en el que había un fruto prohibido y que le dice Dios, dice, el día que comas de ese fruto vas a morir? O sea, es como, o sea, no tiene sentido, o sea, ya lo hemos comentado, que no tenía ningún sentido que Dios pusiera un árbol que como dice aquí, ¿cómo iba a ponerles a sus hijos en una situación en la que su propia destrucción fuese posible? O sea, es absurdo. Por eso, aquí dice que al árbol prohibido se le llamó el árbol del conocimiento. Y aquí el curso dice, Dios creó el conocimiento y se lo otorgó libremente a todas sus creaciones. O sea, se lo otorgó a su Hijo. Y se lo otorgó al Espíritu Santo, porque esas son sus creaciones. Por eso vuelve a repetir aquí, este simbolismo, porque nada más era un símbolo, no era algo que fuera realmente cierto, pero este simbolismo se ha interpretado de muchas maneras, sin importar quién lo escribió o en qué cultura se generó o en qué libro vino escrito, simplemente dice, este simbolismo se ha interpretado de muchas maneras, pero puedes estar seguro que cualquier interpretación que conciba a Dios o a sus creaciones como capaces de destruir su propio propósito es errónea. O sea, si Dios creó a su Hijo, ¿por qué iba a plantar en este jardín simbólico un árbol que tenía la posibilidad para destruir a su Hijo? O sea es ilógico. Es ilógico, ¿no? Entonces, aquí es donde son lo que nos marca que tenemos que ser más conscientes que Dios jamás en ningún momento está persiguiendo a su Hijo, porque si leemos, voy a hacer normalmente ¿qué es lo que dice un libro? Un libro dice que Dios creó a su Hijo
Y además, antes de crear a su hijo, creó un mundo, le puso árboles, le puso mares, le puso animales, hizo un huerto, el jardín del Edén, ¿sí? Y creó a su hijo del polvo de la tierra. ¿Y para qué crear a ese hijo? Para ponerle un árbol que pudiera destruirlo. Es que es absurdo. Así que es lo mismo que dice aquí, que cómo es que podemos, dice, cualquier sistema de pensamiento que pudiera concebir a Dios como capaz de destruir su propio propósito es erróneo. O sea, el propósito de Dios era el amor. ¿Por qué lo iba a destruir? Pues yo creo que esa última frase es el mensaje que debemos de tomar. Es la manera en que podemos analizar cualquier cosa que se nos presenta de esta manera. Si eso que ese texto, eso que queremos analizar, está proponiendo que Dios es capaz de destruir su propósito, pues entonces eso no es la verdad. Exacto. Entonces así se podría uno guiar, porque a veces vemos muchos postales, muchas frases, muchas cosas que nos llaman la atención y no sabemos si están apegadas a la verdad o no. Entonces creo que esta es una manera en la que podríamos verlo así. Si esta frase, esto que vemos, propone la destrucción del propósito de Dios, pues es que no es válida, simplemente, ¿no? Y así es el texto que está aquí diciendo esta idea del jardín, pues la está negando porque pues no pudo haber propuesto algo que destruyera lo que creó, así de fácil. Así. Entonces, de esa manera niega esta idea del jardín. Exactamente. Y entonces nos habla de que Dios es completamente inmutable. ¿Por qué iba a cambiar de opinión o por qué iba a sembrar algo que era como contradecir su creación? O sea, tratar de destruir su creación, Dios, pues está hablando de un ser demente, de un ser bipolar, ¿no? Y Dios no es un ser demente, mucho menos un ser bipolar. O sea, que tomemos conciencia que lo que se nos ha enseñado a lo largo de muchos años es solamente un simbolismo que trataba de explicar. Y bueno, pues fue de una manera muy desafortunada de explicar lo que es la creación, pero aquí ya nos está explicando de una manera, porque el Hijo de ninguna manera tampoco trataba de usurpar el poder de Dios al comer el fruto prohibido. Pero bueno, eso con lo que vamos a ver el día de mañana, porque sí, todo esto es la secuencia. Todo esto es la secuencia, pero aquí es donde el curso nos abre. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que Dios es amor, y cuando dijo, mi hijo es tan santo y puro como yo mismo, lo creó, en ese momento apareció el Hijo de Dios. Fue la creación del Hijo de Dios. Por lo tanto, el Hijo de Dios es santo y puro para siempre. Por eso, cualquier sistema de pensamiento, cualquier disciplina, cualquier interpretación que conciba a Dios como capaz de destruir su propio propósito es errónea. Y aquí es la verdad cuando empieza a brillar, ¡pum! Como acabas de decirle, tío, o sea, ahí nos damos cuenta de cuál es la verdad. Sí, así es como podemos ver qué estamos leyendo, qué estamos queriendo meter en nuestra mente, ¿no? ¿Verdad o ilusión? O ilusión. Y aún así, en esta forma de pensar tan distorsionada que tenemos, podemos distinguir la verdad. Pues sí, es que si Dios es amor, ¿por qué iba a hacer algo contrario a su forma de ser? Entonces, aquí es donde decimos, no, lo que dice aquí es erróneo, lo que dice allá es erróneo, porque esto está escrito, no importa qué libro sagrado, entre comillas, diga, puede ser la Biblia, puede ser el Corán, puede ser el Bhagavad Gita, puede ser cualquier libro sagrado, finalmente, si aparece que Dios quiere destruir a su hijo, es erróneo. Nos demos cuenta, esto no es verdad. Así es simple, porque nosotros podemos entender, pues sí,
Ahora entendemos por qué Dios, siendo solamente amor, paz y dicha, ¿por qué habría de querer destruir el amor, la paz y la dicha? O sea, ya lo entendemos. La verdad aún en este pensamiento distorsionado la podemos entender. ¿Aceptar? Y la podemos aceptar. Bueno, por eso, cuando Dios dio su bendición, la dio para siempre y no necesita estar, ¿cómo se llama? Reiterándola. Dios dio su bendición. Mi hijo es santo y puro para siempre. Entonces eso debería para nosotros bastarnos, porque Dios no necesita estar reiterando, porque sería como pensar que Dios va a cambiar de opinión. Dios no cambia de opinión. Para Dios su hijo es para siempre santo, inocente, puro, viviendo plenamente en la dicha, en la paz y dentro de su amor infinito y eterno. Pues con esos pensamientos, yo creo que podemos ir a la lección. Vamos a leer el procedimiento de la introducción. Adelante, Leti. El repaso de este día lo practicaremos tan a menudo como podamos. Además del tiempo que le dediques mañana y noche, que no debería ser menos de 15 minutos, y de los recordatorios que han de llevarse a cabo cada hora durante el transcurso del día, usa la idea tan frecuentemente como puedas entre las sesiones de práctica. El tema para presentarse el repaso es el siguiente: no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. El día comienza y concluye con esto, y lo repetiremos así mismo cada vez que el reloj marque la hora y siempre que nos acordemos, entre una hora y otra, que tenemos una función que trasciende el mundo que vemos. Lo que estamos intentando esta vez es ir más deprisa por una senda más corta que nos conduce a la serenidad y a la paz de Dios. Sencillamente cerramos los ojos y nos olvidamos de todo lo que jamás habíamos creído saber y entender. Pues así es como nos liberamos de todo lo que ni sabíamos ni pudimos entender. No dejes pasar un solo pensamiento trivial sin confrontarlo. Si adviertes alguno, niega su dominio sobre ti y apresúrate a asegurarle a tu mente que no es lo que quiere. Descarta tranquilamente el pensamiento que negaste y de inmediato y sin titubear, sustitúyelo por la idea con la que estés practicando en este día. Cuando la tentación te asedie, apresúrate a proclamar que ya no eres su presa, diciendo: no quiero este pensamiento, el que quiero es, y entonces repite la idea del día y deja que ocupe el lugar de lo que habías pensado. Nuevamente les recordamos, este es el procedimiento. El que recuerdes el pensamiento a cada rato no impide en absoluto que tú sigas haciendo lo que estás haciendo en tu trabajo, en tu estudio, en tu relación. O sea, libérate de esa idea de que no tienes tiempo para hacer el curso. Realmente tienes tiempo. O sea, la mente fue creada para fabricar pensamientos. Bueno, está creando pensamientos, pero finalmente todos decidimos qué es lo que queremos pensar, aunque estemos haciendo lo que tú quieras, aunque estés haciendo cuentas, estés todo un momento pensando, utilizando las capacidades de tu mente. La mente es tan infinita que tú puedes estar pensando en la lección del día y estar también trabajando. Es posible porque Leti y yo lo hacemos y no dejamos de hacer nuestras cosas. Tenemos muchísimas ocupaciones, llamadas que atender, programas que hacer, arreglos que hacer, ir a trabajar. Hacemos un montón de cosas. Sí, es posible. Así que haz a un lado todas tus objeciones mentales, ¿sí? Y haz como, invéntate una cancioncita, ¿sí? No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. No sé, es una manera de empezar el día, ¿sí? Y integrar, deseo la paz de Dios. Así que
Leti nos va a dar el patrón que tenemos que pensar el día de hoy, que es muy sencillo, no necesitas recordarlo exactamente, pero sí su mensaje, que es a dónde vamos, ir más allá de las palabras y saborear el mensaje que está detrás de ellas, lo que es, no quedarnos nada más en las rejas de las palabras, sino ir más allá hasta lo que significa. Ok, respiramos, ya sabemos cómo se tiene que hacer la lección, ¿sí? Respiramos profundamente, nos relajamos, nos mantenemos en paz y vamos a abrir un espacio mental para escuchar el maná que el Espíritu Santo tiene dispuestos para nosotros en ese momento y todos los momentos en que nos acordemos en el resto del día. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Deseo la paz de Dios. La paz de Dios es lo único que quiero. La paz de Dios es mi única meta, la mira de todo mi vivir aquí, el fin que persigo, mi propósito, mi vida y mi función, mientras habite en el lugar que no es mi hogar. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y fíjate, la paz de Dios es mi única meta, o sea, es otra forma de decir que estoy queriendo regresar a mi hogar, el cielo, ¿no? Porque, o sea, vámonos a los significados, ¿no? La paz de Dios es mi única meta. ¿Hacia dónde vamos? O sea, está hablando de que estamos en marcha. La paz de Dios es precisamente el cielo, pero el cielo ya está acá adentro en la mente, aquí adentro está. Por eso la mira de todo mi vivir aquí, el fin que persigo, mi propósito, mi vida y mi función. O sea, es ir hasta allá, es regresar a la paz, pero nosotros tenemos que invocarla aquí. Deseo la paz de Dios aquí en la tierra, para que se haga su voluntad tal como se hace en el cielo. O sea, aquí la paz de Dios, tenemos que tener por eso quiero en este espacio ayudarles a que lleguen más allá de lo que dicen las palabras. O sea, estamos buscando acá adentro la paz. Entonces hacemos a un lado todos esos pensamientos que se oponen. Y cada vez que llega un pensamiento que parece invadir en ese momento de paz, dices, no, eso no es lo que quiero pensar. Quiero pensar en la paz. Nada más. Y es un minuto que le puedes dedicar, 10 segundos, pero nada más a ese pensamiento. Por eso dice que esto se hace porque estamos habitando un lugar que no es nuestro hogar, porque nuestro hogar es el cielo. En el momento en que lleguemos al cielo, ya no tendremos que tener esto. Por eso estamos. Bueno, perdón, Sí, adelante. Perdón, pero es que por eso iba yo a decir algo, porque decías, es que es nuestra meta. Sí es la meta llegar a Dios nuevamente, pero dice bien claro que quieres vivir, ser es el propósito de tu vida, estar en paz, mientras habites en un lugar que no es mi hogar. Mundo. Aunque estés aquí, sí puedes estar en paz, porque a veces decimos, bueno, pues hasta que llegue con Dios, hasta que vaya al cielo, hasta que... No. Por eso mientras, sí dice, puedes hacerlo aquí. Mientras habites. Por eso está diciendo que sí lo puedes hacer. Sí puedes hacerlo aquí. Okay. Mirar, dice que la mira de todo mi vivir aquí, o sea, vivir aquí. Entonces sí queremos la paz de Dios y sí la podemos tener aquí mismo en este mundo. Sí, porque a veces decimos, bueno, pues es que ya cuando me muera voy a estar en paz. O sea, lo vemos a lo lejos, lo vemos otra vez en tiempo. Falta mucho para que yo llegue a eso. Y te está diciendo que es posible aquí mismo estar en esa paz de Dios. Ok. ¿Vuelve a leerla? Deseo la paz de Dios. No, toda la oración para que ya ahorita con este significado podamos volver a saborearla. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Deseo la paz de Dios. La paz de Dios es lo único que quiero.
La paz de Dios es mi única meta, la mira de todo mi vivir aquí, el fin que persigo, mi propósito, mi vida, mi función, mientras habite en un lugar que no es mi hogar. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y con este santo pensamiento, despedimos la transmisión de hoy, uniéndonos en una oración más que vamos a decir al unísono: Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana. Hasta mañana, nos vemos. Qué bueno que estuvieron con nosotros. Hasta mañana, Santo Hijo de Dios.